Bueno, ¿qué tal chicas, chicos? Este es un videito para ayudarles con el práctico número 9. Así que, bueno, métanle que falta poquito, no quedarse. Bueno, yo tengo anotado acá los diferentes puntos y vamos a ir viendo alguna cosita de cada uno para ayudarse. Esto es para ayudarlos a ustedes con el práctico, pero de todas formas investiguen más, profundicen el tema y traten de sacar alguna conclusión de cada cosa. El uno nos habla de la tabla periódica y algunas propiedades dentro de la tabla a lo largo de los periodos, que son las líneas horizontales, y los grupos, que son las verticales. ¿Sí? Nosotros, acá yo les anoté tres elementos. El magnesio, que tiene Z igual 12, que era el Z, era la cantidad de electrones, ¿se acuerdan? El calcio, que tiene Z igual 20, y el escandio, que tiene Z igual 21. Acá les anoté la configuración electrónica de cada uno. Recuerdan que esto se iba completando de esta forma. A ver si no, vamos a recordarlo. En el primer nivel teníamos el orbital S, nada más. En el segundo, el S y el P. En el tercero, el S, el P, el D. En el cuarto, S, P, D y F. Recuerden que el S podía recibir a lo sumo 2 electrones, el P podía recibir 6, el D 10, bueno, el F 14, pero ahí no vamos a llegar. Y la forma en que se completaba era así, ¿no? Arrancamos con el 1S, después sigo con el 2S, después voy con el 2P, y después con el 3S, luego voy con el, después del 2P, 3S, 3P, y después voy al 4S, no iba al D todavía. Ahí se producen o aparecen los elementos que son de transición, ¿sí? Ya que estamos hablando de esto, en el segundo punto pide cómo se clasifican a los elementos. Y acá estamos viendo que los clasificamos en metales, alcalinos, alcalinos térreos, elementos de transición, no metales. Dentro de los no metales tenemos los halógenos y después tenemos los gases nobles o inertes. La idea es esa, la clasificación, digamos que es de ese tipo de clasificación. Ahora volvamos a lo que estábamos viendo recién. Entonces, de acuerdo a esto que nombramos cómo se iban completando en los diferentes niveles energéticos, o sea, la cantidad de electrones, vemos que la del magnesio es 1s2, 2s2, 2p6, después completo en el 3s2 y acá ya llegué a 12, ¿sí? Esto me da la cantidad de 12 electrones. Le pongo el signito negativo porque los electrones poseen carga negativa. Entonces, bueno, esta es la configuración del magnesio. Fíjense la del calcio, que está en el mismo grupo. Voy a ponerles acá, este es en vertical está el grupo. Bueno, en la tabla ahí les dice, y en horizontal el periodo. Entonces, fíjense que el calcio, que está en el mismo grupo que el magnesio, tiene la configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, hasta acá voy igual. Después del 3s2 voy al 3p6 y después 4s2. Llegué a los 20 electrones, ¿sí? Y fíjense qué particularidad tienen, que en el último nivel energético tienen 2 electrones, en los dos casos tienen 2 electrones, y están en el grupo 2A. Bueno, eso, la tabla periódica tiene esa particularidad, digamos, se ordenó a los elementos
manteniendo singularidades. Una de ellas es esta. Y vamos al elemento que está al lado del calcio, el escandio, que tiene 21, Z igual a 21, o sea, 21 electrones. Entonces, a la configuración del calcio hay que agregarle un electrón más. Pero fíjense que después del 4s, ¿a dónde paso? Al 3d. Entonces, el D puede recibir hasta 10 electrones. Pero, como fui a 21 electrones, sería 3d1. Entonces, la configuración del escandio sería esta misma, 4s2, 3d1. Y el último nivel energético sería 4s2, 3d1, o sea, tendría 3 electrones en el último nivel, porque estos se solapan, el nivel 4 con el nivel 3 en digamos, a esa distancia se están solapando un poquito, pero tienen esta particularidad, ¿sí? Entonces, eso es lo referido al primer punto. Van a alargarlo un poquito, a explayarse, a investigar un poquito. El segundo punto hablaba de cómo se clasifican los elementos en la tabla, lo que ya les conté. Recuerden que decíamos metales, no metales, elementos de transición, qué características tenían cada uno, qué tipo de compuestos forman y demás. El punto 3 me habla de el tipo de uniones que se producen para formar las moléculas. Entonces, las uniones entre los átomos. Acá yo noté las uniones entre átomos. Vamos a nombrar primero la unión iónica o electrovalente. Esta unión se produce de acuerdo a la diferencia de electronegatividad entre los átomos que combinamos. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo a recibir electrones. O sea, cuando nosotros combinamos o cuando los átomos se combinan entre sí, lo que ponen en juego son los electrones de la última órbita, ¿sí? Entonces, hay elementos que tienen más tendencia que otros a recibir electrones, otros tienen más tendencia a ceder. Entonces, se fija un valor de electronegatividad. El que tiene más electronegatividad es el flúor, ¿sí? La electronegatividad más alta, y el francio es el menor, pero en el medio tenemos toda la escala. Entonces la unión iónica se produce cuando, al combinarse dos átomos, uno de los átomos cede electrones al otro, y entonces quedan determinados iones. ¿Se acuerdan que iones eran átomos con una carga que no era neutra? Los átomos tenían carga neutra. Quedan determinados iones que son átomos que no tienen carga neutra. Entonces, vamos a ver este tipo de unión. Acá lo vamos a apreciar en la formación del cloruro de sodio. Vemos que para formar el cloruro de sodio intervienen el sodio y el cloro. Recordemos que los elementos, por ejemplo, el sodio, el sodio se anota como Na, porque viene en este caso de otro idioma, pero la primera letra se anota siempre en mayúscula y la segunda en minúscula. Lo mismo que el cloro, la primera en mayúscula y la segunda en minúscula. El símbolo del sodio es el Na y el del cloro es Cl. Entonces, fíjense que al combinarse el sodio con el sodio cede el electrón al cloro. ¿Por qué es esto? Porque al combinarse los elementos, los átomos, lo que tratan de adoptar es una estructura estable. Y la estructura, digamos, más estable es la que obedece a la regla del octeto. El octeto es que tenga 8 electrones en el último nivel, como tienen los gases nobles, ¿sí? Entonces, el sodio, que tiene un electrón en el último nivel, al perderlo,
contar, fíjense que el sodio tiene Z igual 11. Al perder ese último electrón, pasa a tener vas a tener 10 electrones. Y 10 electrones, el número 10 corresponde al neón, que es el gas noble que está más cerca. Entonces, al perder ese electrón, pasa a tener la constitución del neón. Por eso tiene tendencia a ceder electrones. En cambio, el cloro, que tiene 7 electrones en el último nivel, acá lo noté con estos puntitos, representan la cantidad de electrones del último nivel. Es más fácil que reciba electrones a que pierda los 7 electrones. El gas noble que tiene más cerca es el argón. Entonces, el cloro recibe un electrón más y queda con la constitución del argón. ¿Sí? Entonces, como uno tiene más tendencia a ceder y el otro a aceptar, bueno, se produce este tipo de unión. El sodio se anota como +1 porque quedó, si tenía el sodio tenía 11 protones y 11 electrones, lo voy a anotar acá, el sodio tenía 11 protones que son positivos y 11 electrones que son negativos. Fíjense que perdió un electrón, menos un electrón, y quedó con 10 electrones. Entonces, como tiene 11 protones y 10 electrones, quedó con una carga positiva, ¿sí? Ahora el cloro le pasó lo inverso. Tenía el cloro 17 protones y 17 electrones. Como recibió un electrón, quedó con 18 electrones, quedó con una carga negativa. A esta estructura, o sea, estos dibujitos, esta formación, se la denomina estructura de Lewis, ¿sí? Donde marcamos los electrones de la última órbita, en este marqué con una crucecita y en este con un punto para no mezclar, y después se indica cómo se forman los iones, ¿sí? Este es un tipo de unión. ¿Cuándo se da? Cuando la diferencia de electronegatividades es mayor a 1,7. Después, ustedes si quieren investiguen un poquito. Sí, en el punto este pide analizar los tipos de uniones y van a expresar esto. Ahora, cuando vamos a la unión, la segunda unión que vamos a ver, la anoté acá, es la covalente. Esta unión covalente se produce entre átomos que tienen electronegatividad parecida. Por ejemplo, en la formación de la molécula de cloro. La molécula de cloro es biatómica. Quiere decir que una molécula de cloro está formada por 2 átomos de cloro. Como los dos son cloro, tienen la misma electronegatividad. Entonces, vamos a volver acá. ¿Se acuerdan que tenía 7 en el último nivel? Anoto los 7 y el otro también. ¿Y qué pasa en este caso? De nuevo, la estructura más estable es la del gas noble argón, que tiene 8 en el último nivel. Entonces, acá nadie le cede al otro, sino que los dos ponen y comparten este electrón y este, ¿sí? Quiere decir que lo que queda dentro de este arquito, digamos, pertenece a los dos átomos. O sea, estos dos electrones pertenecen a este cloro y a este. Entonces, este quedó con 8 y este también. Y se anota así, con un guión, quiere decir que comparten un par de electrones. Cuando me aparezca esto, que comparten un par de electrones. Esa es la unión covalente. Y ahora tenemos también la covalente dativa. La unión covalente dativa o covalente coordinada se produce también entre no metales. Esta también, la covalente, se producía entre no metales. Y vemos que es un caso como la combinación de la covalente y la unión iónica. Por ejemplo, acá en la formación del dióxido de azufre,
veo que tengo un átomo de azufre, que se nombra con la letra S, y 2 de oxígeno. Los anoto acá. Azufre, me fijo en la tabla cuánto tiene el azufre, 16, hago la configuración electrónica y voy a ver que tiene 6 electrones en el último nivel. ¿Sí? Y el oxígeno también. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Tienen que completar con 8, que es la estructura del gas noble más próximo. Y aparte que es la estructura estable, ¿sí? A la que tratan de equiparar los átomos cuando se vinculan. Esto de vuelta, como hablamos en las primeras clases, todos estos conocimientos, todas estas formulaciones son provisionales. No quita que los investigadores o ustedes en su futura carrera investiguen y enuncien leyes distintas, enmendando estas, ¿sí? Todos estos conocimientos están siempre sujetos a ajustes, a perfeccionamiento. Así que por eso tienen que investigar, estudiar, el futuro son ustedes, y todo esto lo investigó gente, personas, que pueden ser ustedes. Así que nada de esto es mágico, nada bajó del cielo y nos iluminó. Y son teorías, ¿sí? Esto imagínense que son cosas pequeñísimas, no se llega a ver, son investigaciones que muchas arrancaron digamos, como locura y dedicó años de estudio. Y todo es perfeccionable, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, el azufre con el oxígeno toman un electrón de cada uno, este quedó con 7, este quedó con 7, otro más, este quedó con 8, este quedó con 8, perfecto, acá ya se formó, digamos, este quedó con 8 y este con 8, pero ¿qué pasa con este? Este tenía 6 y este ya tiene 8, entonces no puede compartir uno y uno y uno y uno con este porque este quedaría con 10. Entonces estos dos electrones, este los pone para compartir, por eso se llama covalente dativa. Este los pone para compartir. Estos dos electrones pasan a ser del azufre y del oxígeno. Como estos dos pasan a ser de los dos, estos dos pasan a ser de los dos. A este tipo de unión se le llama covalente dativa. Y se anota así. Azufre. Con este comparte 2. ¿Ven? Le pongo doble rayita. Acá ponía una sola porque compartía un par de electrones. Acá le pongo 2. Y con este le pongo una flecha. Esta flechita dice que pone 2 electrones a compartir. Pasan a ser de los dos. Siempre esta flechita representa que son 2 electrones. ¿Sí? Acá también siempre son 2 electrones, pero uno de cada uno. Acá son 2 electrones, pero que los pone este solo. Bien. Hasta acá vamos con el tipo de uniones. Después me pide explicar, bueno, lo que es dentro de la tabla, lo que les dije antes, cómo dividíamos metales, no metales. Y después el punto siguiente habla de formación de compuestos. Muy bien, nosotros en la parte de atrás de la tabla periódica me dice, hay un cuadrito de formaciones que me dice óxido se forma como metal más oxígeno, un óxido ácido se forma como no metal más oxígeno. Bueno, esto lo que vamos a ver nosotros son compuestos binarios. ¿Binarios a qué refiere? A que está formado por dos tipos de átomos, ¿sí? Ternario sería formado por 3, pero vamos a ver primero los binarios. Vamos a ver a empezar a formar óxidos. Los óxidos se clasifican en óxidos básicos, sí,
viene de un metal, o sea, un metal combinado con oxígeno forma un óxido básico o alcalino. Tiene carácter básico o alcalino. Un no metal combinado con oxígeno forma un óxido ácido. ¿Sí? Bueno, fíjense, a ver, ya que estamos viendo acá, el oxígeno le pongo el subíndice 2. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a indicar una reacción química mediante una ecuación, lo que combino son moléculas. Y la molécula del oxígeno está formada por dos átomos. Es una molécula biatómica, como la del cloro. Los elementos que en estado natural se encuentran como gases, su molécula es biatómica, ¿sí? Entonces, en principio vamos a formar, el primero que yo les pedí ahí era el óxido de sodio. También vamos a hablar un poquito de la nomenclatura, pero en principio vamos a ver esto. Voy a combinar el sodio con el oxígeno. El sodio no le pongo nada, como subíndice cuando no tiene nada es un 1, porque la molécula está formada por solo un átomo. Entonces, esto se dice que se lee así: sodio combinado con oxígeno da el óxido de sodio. ¿Y cómo lo formo? ¿De dónde saco estos subíndices? Fíjense, en la parte de atrás de la tabla también tengo las valencias de cada elemento. El oxígeno me aparece con valencia menos 2. ¿A qué se refiere con valencia menos 2? Que está poniendo en juego dos electrones, ¿sí? Está poniendo en juego dos electrones de su última órbita, poniendo en juego o recibiendo en este caso, porque fíjense que el oxígeno tiene 6 electrones en la última órbita y para completar le hace falta 8. Entonces la tendencia que tiene el oxígeno es a recibir electrones. ¿Cuántos? 2, para así lograr una estructura estable, ¿sí? Entonces, como tiene valencia menos 2 y el sodio tiene más 1, lo que se hace acá es una reacción de sustitución. Este supraíndice, el 2 pasaría acá abajo y el 1 pasaría acá. ¿Qué significa? Que esta molécula de óxido de sodio está compuesta por 2 átomos de sodio y 1 de oxígeno, ¿sí? Si nosotros analizamos la estructura de Lewis, vemos, ponemos 2 de sodio, cada sodio tiene un electrón en el último nivel. Y ponemos el oxígeno que tiene 6 electrones en el último nivel. Vemos que para adoptar una estructura estable, el sodio cede su electrón, ¿tac? Tenía 1, le da 1, queda con 7, le da 1, queda con 8, ¿sí? Este quedaría con 0, pero no es que queda con 0 en el último nivel, sino que vuelve al nivel anterior. El sodio tenía una estructura de 2, 8, 2 en el primero, 8 en el segundo, 1 en el último. Ese 1 lo pierde, entonces pasa a tener una estructura electrónica de 8 electrones en el último nivel. Y el oxígeno le pasa lo mismo, solo que se incrementa la cantidad de electrones. Y bueno, queda sodio más 1, son 2, sodio por eso vale 2, y oxígeno con menos 2, ¿sí? En química nosotros nombramos los compuestos con una de las formas, es con una terminación, de acuerdo a la valencia con que actúe. Porque hay elementos que tienen más de una valencia.
el hierro, cobre. Entonces, de acuerdo al tipo de valencia, si es la mayor o la menor, se le pone la terminación al compuesto. Como el sodio tiene una sola valencia, se pone óxido de sodio. ¿Sí? Uno de los otro ejercicio más que yo les pido es el óxido cúprico. Vamos a formarlo acá. Cúprico viene del cobre, ¿sí? Entonces, cobre, que se anota Cu, combinado con oxígeno, ¿sí? Me va a dar cobre, oxígeno. Ahora vamos a ver las valencias con que actúa cada uno. El oxígeno era -2. El cobre, como dice cúprico, la terminación ico indica la mayor de las valencias. Y la oso, terminación oso, indica la menor. Pero como dice óxido cúprico, indica la mayor de las valencias. Como el cobre tenía valencia 1 y 2, ¿cuál tomo? 2, ¿sí? Porque la terminación es cúprico, ico, la mayor. Entonces, la mayor sería +2. Entonces se intercambian, el 2 este pasa acá y el 2 este pasa acá, ¿sí? Como tengo 2 y 2 se simplifican y queda 1 y 1. Bien, quiere decir que esta es la molécula del óxido cúprico, ¿sí? Y tendría que hacer lo mismo que hice acá con la estructura de Lewis, cobre, tengo 2 en el último nivel, oxígeno, 6, ¿qué pasa? Este le cede todos y queda este con el nivel anterior y este completa con 8, ¿sí? Bueno, hago uno más para ver, por ejemplo, el óxido nitroso. Antes que nada, este es un óxido básico, ¿sí? Porque en este caso el cobre actúa como un metal. El óxido nitroso, vamos a ponerle óxido nitroso, fíjense que tiene la terminación oso, quiere decir que con la menor valencia. El nitrógeno tiene valencia 3 y 5, entonces en este caso va a actuar con 3, porque es la menor. Entonces pongo nitrógeno, que se anota con una N, le pongo 2 porque la molécula es biatómica, combinado con oxígeno, esto nos va a dar nitrógeno, oxígeno, dijimos que este era un 3 y este era un 2, intercambio 2 y 3, ¿sí? Ahora, yo lo que tendría que hacer en este ejercicio, o sea, acá ya está formada la molécula, ¿sí? Lo único que en este ejercicio me faltó balancear. Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo acá. Primero vamos a hacerlo acá. A ver, balancear, ¿qué significa? Que del lado de los reactivos, del lado de la izquierda, o sea, del primer miembro de mi ecuación, están los reactivos. Y en el segundo miembro están los productos. La cantidad de átomos que están en los reactivos tiene que ser la misma cantidad de átomos que están en los productos. Cobre tengo 1 y acá tengo 1, está bien. Pero oxígeno acá tengo 2 átomos de oxígeno y acá tengo uno solo, ¿sí? Porque se simplificó, acuérdense. Entonces lo voy a completar con rojo. Cuando se agrega, ahora cuando yo voy a agregar números a las moléculas.